¿Cómo están mis amados hermanos? Que Dios les bendiga. Mi nombre es José Luis Mejía y un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a estudiar el libro de Romanos. Como estábamos yendo una serie, pues hoy me tocó dar el tema de Romanos capítulo 10, 1 al 13. Así que lo vamos a hacer en este día y vamos a prepararnos. Si tienes tu Biblia, coge tu Biblia, y si no, solo pon atención a lo que Dios quiere hablarnos hoy para tu vida. Gloria a Dios. El libro de Romanos capítulo 10 versículos 1 al 13, vamos a leerlo. Quisiera que me acompañaran. Vamos a leerlo todo corrido, después vamos a ir hablando parte por parte. Romanos capítulo 10, 1 al 13 dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es para la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es para la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos. Versículos 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. El último versículo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a tener un poquito de historia. Vamos a decir las leyes de Moisés, dadas por Moisés, Dios a Moisés, y Moisés también, que dio unas leyes, era para el pueblo de Israel, que teníamos que cumplirlas. Antes era decir, si cumplías la ley, eras salvo. Mas ahora, cuando vino Cristo, todo eso se terminó. Entonces los israelitas estaban acostumbrados a cumplir la ley, y todo era la ley y la ley, y estaban tratando, porque nadie podía cumplir la ley, trataban de cumplirla. Vemos esa parte, ese panorama donde vemos a Jesucristo con la mujer adúltera. Entonces ellos decían: tenemos que cumplir la ley, tiene que ser apedreada. Y Jesús les dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Mas ahí vinieron los recuerdos de cada uno de ellos, de los pecados, de los que ellos no podían ni ellos mismos cumplir la propia ley. Entonces, vamos a ver, en Romanos 10, prácticamente del 1 al 13, o todo el capítulo 10, nos habla acerca de Israel y las leyes. Ya, vamos a ver. En este versículo habla del 1 al versículo 4, el rechazo del evangelio de la salvación, que ellos, Israel rechazó rechazó el evangelio de salvación por medio de Cristo por las leyes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Romanos 10, 1 al 3 dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no sujeto a la justicia de Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy en versículos
en los versículos 1 dice que el anhelo de su corazón de Pablo, vamos a ver qué es anhelo. Anhelo es algo que desea, es un deseo que tiene, es un deseo que tiene Pablo, un deseo de su corazón, ¿ya? Es el deseo de su corazón que Pablo tiene, y dice que el anhelo del corazón de Pablo es una oración por Israel. Vamos a hablar ahorita en este tema. Dice así, que Pablo, cuando está con el pueblo, con los romanos, cuando escribe la carta a los romanos, le dice que el anhelo de su corazón, de él, era prácticamente la oración por Israel. Quería orar, prácticamente Pablo oraba por Israel para que ellos encontraran la salvación y dejaran las leyes. A él, Pablo, poco le importó lo que era el tema de prácticamente de escribir los libros o las cartas, sino lo que a él interesaba era la oración que tenía Pablo hacia su propio pueblo, hacia los judíos, ¿no? Entonces el anhelo del corazón de Pablo se concreta en oración a Dios por Israel. No solamente le importó, no solamente dijo, bueno, mi anhelo y mi deseo, sino él se puso en acción y se puso a orar. Él oró. Dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio. Bueno, vamos a ver. Pablo rápidamente reconoce que Israel sí tenía celo por Dios. Israel sí tenía celos. No es que se había olvidado de Dios, ellos tenían celo, por eso obviamente guardaban la ley, estaban tratando de guardar la ley, pero ese celo, según el versículo 2, lo ve como no conforme a la ciencia, dice la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Hoy en día habemos aún cristianos sinceros. Vamos, yo soy un cristiano sincero, muchos de nosotros somos cristianos sinceros, pero hay muchos cristianos sinceros que se pierden por tener poca ciencia, poca sabiduría. O sea, vamos a ver, nosotros como cristianos amamos a Dios, venimos a la congre, estudiamos la Biblia, muchas cosas hacemos, pero quizás tenemos celo por Dios, porque muchas veces me ha pasado, yo escucho a alguien decir, que Dios, que los cristianos son así, o que los cristianos son allá, y a mí me da como un celo de decir, ¿cómo puede hablar? O sea, y soy celoso, soy capaz de levantarme del cielo y no hables así de mi Dios, pero hasta ahí. Pero ¿qué más para adelante? No tengo más conocimiento de Dios. Puede que otra persona fuera de nuestra religión nos hable de otras cosas y nosotros caigamos en eso también. O sea, habemos cristianos sinceros, pero nos perdemos por poca ciencia, no tenemos mucho conocimiento. Sí tenemos celo de Dios, pero no conforme a una ciencia perfecta que Pablo estaba describiendo en ese momento. Vamos a ver, Pablo tenía conocimiento. Pablo sabía de muchas cosas. Él era un erudito, estudioso. Él sabía las leyes. Él tenía muchas cosas que dar. Pero ¿saben qué es lo que sucedió? Que cuando se encontró con Jesús de Nazaret, allá, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, y cuando se encontró con Jesús, todo ese conocimiento que tenía, se fue a la nada. ¿Saben por qué? Porque Cristo vino a cambiar las leyes. Y Pablo quedó en nada. Pablo quedó en la nada. Él aprendió nuevamente muchas cosas. Nuevamente. Así que a Pablo, todo lo que sabía era una ciencia acerca de las leyes que tenía Moisés, como estaban acostumbrados los judíos. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, la cosa cambió. Fue muy diferente. Ya él cambió la perspectiva. Él se dio cuenta ya que cuando vino, que Jesús estando ahí, él vino a cambiar todo eso. Él vino a cambiar la situación. Entonces Pablo se da cuenta, y esto es lo que le escribe Pablo a los romanos, y le dicen, no, sé que ustedes tienen celo de Dios. Son celosos de Dios, por eso tratan de guardar la ley. Pero es con su ciencia de ustedes. Es lo que ustedes saben, su justicia de ustedes mismos. No lo que es la de Dios. Entonces Pablo les levanta y le dice eso.
la falta de ciencia que ellos tenían reflejaba el hecho de que estaban ignorando la justicia de Dios. ¿Ya? Se estaban muchos ofuscando, se estaban mucho metiendo en las leyes que no hagamos eso, que no debemos tocar, que no debemos andar más de 10 pasos, que no aquí, que se estaban olvidando realmente lo que Dios era, lo que Dios estaba haciendo en su vida, como muchos de nosotros lo hacemos. Muchas veces nos metemos en que no hagamos esto, no hagamos el otro. Es pecado hacer esto, sí, que es pecado hacer el otro, pero fuera, más allá de nuestros hogares, en nuestras casas, hacemos muy diferentes las cosas. No estamos nosotros actuando según la justicia de Dios, sino nos queremos todavía agarrar de la justicia de las leyes aún. No, porque en tal iglesia no se hace esto, que en tal iglesia es así o que es así. Yo he conocido muchas personas que obedecen más, mucho más al pastor que lo que dice la propia palabra de Dios. Conozco gente que da su vida por el pastor, por lo que él dice. Es que mi pastor ha dicho esto y esto y esto, y si él dice que es así, pues tiene que ser así. ¿Y cuántas veces hemos errado muchas veces haciendo estas cosas? Siguiendo, por falta de sabiduría. Entonces, nuestra falta de ciencia hace que ignoremos la justicia de Dios, porque nosotros queremos procurar establecer nuestra propia justicia. Es que si yo hago esto, voy a ser salvo. Es que si yo congrego a la iglesia a todos los cultos sin faltarme, yo sé que voy a ser salvo. No, muchas veces, amados hermanos, es el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú yendo en todo esto? Pablo, yo me imagino a Pablo sabiendo, siendo un erudito, sabía muchas cosas. Él se las sabía las leyes de tapa a tapa. Yo creo que él decía, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, él en su mente, en su corazón, yo me imagino que él decía, estoy haciendo un bien. Y Pablo se sentía el poderoso, el maravilloso, porque él estaba haciendo un bien persiguiendo a aquellos que según él estaba mal, que según él estaban haciendo herejes. Y según él, agarrando a todos estos cristianos, estaba haciendo un bien. Cuando se encuentra con Cristo, las cosas es diferente, amados. Cuando tú te acercas a Dios, cuando nos hemos acercado a Dios, nuestra vida cambió por completo. Cambió nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Dios nos abre nuestra mente para poder meter muchas cosas mediante su palabra y así nosotros poder seguir caminando en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Versículos, hemos leído, ¿no? Hermanos, ciertamente ya. Versículo 2 hemos leído, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No nos hemos sujetado a la justicia de Dios. No nos hemos agarrado a la justicia de Dios. Muchas veces seguimos andando. Por eso digo, habemos cristianos sinceros, pero que no estamos andando bajo la justicia de Dios, sino nos seguimos aferrando a nuestra justicia que nosotros creemos que es. Que nosotros mismos creamos esa justicia. Conozco a personas que dicen, pero no es necesario ir a la congregación. Con que yo vea en YouTube o vea una predicación en el Facebook, me es suficiente. Yo le digo, no puede ser así. La Biblia dice sin dejar de congregarse. Tenemos que alimentarnos. Y mucho tiene que ver también el ambiente, porque tú mirando en YouTube, mirando unas otras cosas afuera, no sé, en la calle, en el auto, no es lo mismo. No puedes concentrarte. Sí, puedes alimentarte, pero tener una comunión con Dios no se puede. Es muy difícil. No digo que no se puede, pero sí es muy difícil. Entonces, amado, lo que nosotros debemos hacer es no ignorar la justicia de Dios. No establezcamos nuestra propia justicia, sino sujetémonos a la justicia de Dios. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues cuando tú aceptas a Cristo. El momento que Cristo entra en tu corazón, ya estás entrando en la justicia de Dios.
y no tienes que salirte de ahí, ni a la izquierda ni a la derecha. Tu mirada siempre al frente. Gloria a Dios. Así, amados. Esta segunda parte dice, la justicia de Dios y nuestra justicia. Vamos a ver, Romanos capítulos 4 dice, capítulo 10, versículos 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo vino y cambió todo. Puso un fin a todas las leyes que había. Y las cosas fue diferente. Por eso dice, Jesús fue una persona que revolucionó las cosas. Una persona que puso de cabeza el mundo cuando todos creían que era así. Él vino a cambiar las cosas. Él vino a poner fin a las leyes. Para justicia a todo aquel que cree. Es muy diferente. No solamente para aquel que cree pensar, ¿no? Sino creer es muy diferente. La palabra creer es muy creer la palabra creer va más allá de que solamente pensar. A ver, yo pienso que existe tal persona, yo pienso que hay un sol, yo pienso que hay un universo, pienso que está el planeta Tierra, pienso que hay muchos planetas, sí, pero creerlo, realmente creer, es muy diferente. Yo puedo decir, bueno, yo creo, vámonos a los temas, digamos, de nuestras mamás antiguas. Nuestras mamás antiguas decían, y me duele la pancita, ¿y qué es lo que hacía? Pues tómate una manzanilla, hijito, mira que esto te va a sanar, esto te va a hacer. O me duele la muela, masca clavo de dolor, o no sé qué cosa más nos decían antes. Pero ahí iba el creer. Cuando mamá nos daba el clavo de dolor y decía, muerda, hijo, muerda, que esto le va a calmar yo, sinceramente, llorando en lágrimas, tenía que creerlo. Pues tenía que creer que ese clavo de dolor me iba a sanar o me iba a parar el dolor. Entonces, iba más allá de nuestras fuerzas. Porque anhelaba yo, calmar el dolor. Entonces, lo hacíamos. Cuando nosotros creemos que Jesús realmente, Él vino a cambiar las leyes, es que nosotros, amados hermanos, Cristo Jesús vino a todo eso. Más allá de creerle a Él, es nosotros vivir en Él. Jesús entra en nuestro corazón. Vivimos por Él. Andamos por Él. Amén. 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es palabra de fe que predicamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La justicia de Dios y las leyes de Moisés, había un choque en ese tiempo, en aquellos días, en cuando Jesús estaba en la tierra, era un choque tremendo. La mayor parte de los judíos, antes de que Cristo venga, todos los judíos sabían que tenían que guardar la ley. Cuando vino Jesús y cambió las cosas, 12 le creyeron, y de ahí fue creciendo más y más y más y más, ¿ya? Hasta que hubo un grupo que iba en contra del otro, y entonces había ese choque entre ellos, había ese golpe entre ellos, y ellos querían saber por qué y cómo. Por eso es que muchos le estudiaban a Jesús, lo escuchaban a Él, y algunos hacían caso omiso. Entonces, el hombre que haga estas cosas, dice, vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Bueno, cuando Cristo murió, ya, cuando dicen Jesús, el fin de las leyes para aquellos que creen, bueno, la ley termina. Cristo no vino para hacer la ley más blanda o de hacerla posible, porque nuestra obediencia quebrada y abollada pudiera ser aceptada con un tipo de compromiso.
Cuando viene Cristo, no es que la ley lo hace más blandita, no es que la ley lo hace más fácil. La Biblia dice que Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir. Lo que ninguno de nosotros pudo hacerlo, Él lo hizo. Él cumplió las leyes al pie de la letra. Él las vino a cumplirla. Lo que ninguno de nosotros pudo hacerlo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no es que las cosas, sí que con Cristo podemos, sí, pero no es que nosotros seamos también, ya digamos, ya yo tengo a Cristo en el corazón, y va a ser más fácil mi vida, va a ser más fácil. No, amados. Con Cristo sí podemos hacer muchas cosas, pero a veces las batallas tenemos que liberarlas nosotros. Las batallas tenemos que lucharlas, pelearlas. Y aún así también podemos crecer nosotros espiritualmente. ¿Ya? Cristo no vino para hacer la ley más blandita, más fácil. Más bien lo que hizo Él fue cortar eso y poner la fe. Amén. La fe. La Biblia dice, si quiere, o sea, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si quieres vivir por la ley, amado, si tú quieres vivir ahora en este tiempo por la ley, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Pero escúchame bien, debes hacerlo perfecto. Debes hacerlo completo. Lo cual te aseguro que nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. En cambio, la justicia que ahora es por la fe, la justicia que ahora es por la fe, ¿sabes en qué está basada? Está basada en Jesús. Todo es Jesús. Somos cristocéntricos, ¿ya? Todo tiene que estar, ¿cómo se dice? Manejarse en Jesús. ¿Ya? Nosotros ya no tenemos que trabajar, ya no tenemos que hacer estar cumpliendo la ley, que no podemos, que ya tenemos que andar aquí o allá o hacer muchas cosas. No, ya Jesús lo hizo, ya Jesús la cumplió, ya Jesús lo terminó. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros estamos nuestra fe basada en Jesús, y nosotros, para tener la justicia de Dios, nosotros tenemos que aceptar a Cristo Jesús, obtener a Jesús en nuestro corazón, ¿ya? Ahora, dice, no es que nosotros, ellos decían, pues, entonces, ¿quién puede subir al cielo para bajar a Cristo? O sea, nadie puede subir al cielo para bajar a Cristo de nuevo, pero ellos querían creer. ¿O quién bajará al infierno? Dice, ellos pensaban que ya que se murió, o mejor dicho, si bajó al sepulcro, ¿quién bajará al sepulcro para traerlo? Ellos estaban diciendo, ya murió. Ahora, ¿quién puede traerlo? No, amados hermanos. Ellos creían que iban a hacer las cosas así. Ellos pensaban, dice, entonces, ¿quién va a subir con esto? Por eso dice, entre paréntesis, ahí entre paréntesis dice, ¿y quién? Entre paréntesis decía, versículo 6, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, dice, ¿no? O sea, como decían los... Cristo resucitó, se fue al cielo. Entonces, ¿quién subirá al cielo para bajar a Cristo? Decían, ¿quién va para poder traerlo? Y el versículo 7, ¿o quién descerá al abismo para subir a Cristo entre los muertos? Ellos aún no creían. Los judíos no creían aún de que Cristo había resucitado y que ya estaba en la diestra de Dios Padre. Ellos todavía se hacían la burla de decirle, ¿quién va a subir? ¿O quién va a bajar para traerlo? Ellos decían, pues está muerto. Y si no está muerto, está arriba, ¿y quién lo va a bajar? Estaban todavía así los judíos. Ellos no querían dejar de creer. Y Pablo le tocó la parte más dura en esta parte, escribiendo a los romanos, para poder inculcarles y decirles, no es así. Amén. La incredulidad de los romanos en aquellos tiempos, en realidad pone una triste calumnia sobre Cristo. Sobre esa parte de que está muerto, ya no se va a poder levantar, o quién va a ir arriba, quién lo va a bajar de nuevo, ¿no? Esto era el problema. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. En lugar de ir a grandes distancias para alcanzar la justicia por la ley, podemos recibir inmediatamente la justicia por medio de la fe al poner la confianza en la palabra del Evangelio. Nosotros, amada iglesia, nosotros, amados hermanos, podemos alcanzar la justicia
podemos alcanzar la justicia mediante Jesús, inmediatamente por la fe. Si nosotros creemos, alcanzamos la justicia de Dios. Si tú crees, puedes alcanzar la justicia y poner la confianza en la palabra del Evangelio, la Biblia. Si nosotros tenemos esa fe de que la Biblia que tienes en tus manos, la palabra de Dios, la lees, escudriñas y el Espíritu Santo te habla, entonces ahí mismo, amados hermanos, tu fe va trabajando y la justicia va yendo para ahí. La justicia de Dios va cayendo sobre tu vida, amados. Gloria a Dios. Ahora, vamos a leer el versículos. La justicia de Dios y nuestra justicia ya hemos leído. Ahora vamos a ver justicia y fe. Vamos a ver qué es lo que sucede después de esto. Versículos 9 al 13. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Aquí hay algo muy importante. Versículos 9 dice, que si nosotros confesamos con nuestra boca y creyéramos en nuestro corazón, dice, ¿no? Que le levantó de los muertos será salvo. Gloria a Dios. Confesar con tu boca. La confesión tiene la idea de estar de acuerdo con ello. Ya, tiene una idea. O sea, confieso y estoy de acuerdo. Confesar algo es estar de acuerdo. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, entonces estamos de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Jesús y con lo que Jesús dijo de sí mismo. Cuando nosotros confesamos, yo estoy diciendo, bueno, yo creo lo que Jesús dice, que yo soy salvo, que Él me ama, que Él me quiere, que Él va a salvar mi vida. Entonces, creo y estoy haciendo un acuerdo. Estoy acordando, estoy poniéndome de acuerdo que sí es verdad lo que dice eso. Entonces, confesar con nuestra boca va también con tu fe. Muchas veces, muchos dicen, que solo hablas de boca para afuera, de labios para afuera, no. O sea, que no sea de labios para afuera, lo que tu corazón sienta, lo que tu corazón hace, lo que tu corazón cree, lo pronuncia tus labios. Entonces, amados, confesemos con nuestra boca cualquier cosa que nosotros hagamos. Yo sé que muchos de ustedes ya han confesado. Sé que muchos de ustedes y yo lo hicimos en su momento. Confesamos y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y lo hemos hecho. Pero también debemos confesar, amados hermanos, muchas cosas que hemos hecho en el transcurso de todo este tiempo. Nosotros no somos el maná del cielo, así que digan, wow, todo perfecto. No, tenemos errores, cometemos cosas y nosotros debemos confesar. Porque al confesar nuestros pecados, nos estamos poniendo de acuerdo diciendo, sí, Señor, creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y por tu sangre yo soy salvo. Estás confesando y también estás poniéndote de acuerdo, estar de acuerdo que lo que Jesús hizo por ti hace más de 2000 años atrás. Porque muchas veces lo hacemos muy superficial. Y decimos, Señor, perdóname. Y decimos muchas veces, ay, Señor, cometí pecado, perdóname, por favor, lo siento, ya no lo vuelvo a hacer. Y lo hacemos tan superficial. Muchas veces venimos a la congre y cuando decimos, ay, perdón, y muchas veces lo hacemos tan superficial. Amados, debemos ser tan sinceros de corazón. Tan sinceros de corazón para confesar nuestros pecados. Amén. Entonces, reconocemos que Jesús es Dios. Amén. Que Él es el Mesías. Amén. Y que su obra en la cruz es la única manera de salvación para la humanidad, para mi vida, para tu vida. La muerte de Jesús. Ahora, si confesares con tu boca, o sea, que Jesús es el Señor, también todo lo que significó al decir que Cristo Jesús es el Señor, Pablo no enfatizó la muerte de Cristo en realidad,
solamente enfatizó creer en Él. No dijo, Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. No, dijo solamente cree. Porque Pablo es lo que sintió. Cuando en Mateo dice que y pusieron las ropas de cuando murió, no sé si era Pedro, puso las ropas sobre sus pies, o de Andrés me parece que puso la ropa a sus pies. Él no estaba él aún no sentía nada, él no conocía todavía, él estaba pensando que las cosas estaba haciendo bien, porque según las leyes, él estaba haciendo bien las cosas. ¿Ya? Yo no sé si Pablo vivió en ese tiempo la muerte de Jesús. Yo creo, habrá escuchado, o creo que sí, pero los que han vivido la muerte de Jesús fueron los discípulos. Y vas a encontrar en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, incluso en el libro de los Hechos, a los apóstoles hablando de la crucifixión de Jesús. Y siempre les enfatiza cuando están predicando, Pedro predica, Esteban está predicando acerca de la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Mas Pablo no habla muchas veces de esta carta a los romanos, no le dice, solo le dice que crean, porque ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando Pablo tuvo un encuentro con Dios, con Jesús mismo, fue cara a cara, fue algo impactante para él. Él sintió lo que los discípulos de Jesús no sintieron. Él sintió prácticamente la presencia de Dios, la presencia de Jesús mismo sobre su vida, ese impacto que cambió su vida. En cambio, los discípulos tuvo que ver milagros. Los discípulos miraron y vieron, tú eres el Señor, por a ti te obedecen los vientos. Vieron la alimentación de los 5,000, vieron que sanó un leproso, sanó un paralítico y muchas cosas. Ellos miraron, ellos vieron con su propio ojo y empezaron a creer. Pero Pablo fue muy diferente. Pablo sintió prácticamente, directamente la presencia de Dios sobre su vida. Es por eso que Pablo tiene un cambio rotundo en su vida. ¿Cómo aceptaste a Cristo? ¿Cómo creíste en Jesús? ¿Por medio de otras personas? ¿Mirando la TV, viendo que Jesús hace milagros y muchas cosas? ¿O tuviste un encuentro directo con Dios? Si tuviste un encuentro directo con Dios, que son esos directos, por eso hay muchas personas que dicen, yo recibí a Cristo y fue un giro de 180 grados. En cambio, para otros es un proceso todavía, van de a poco y de a poco. Mucho tiene que ver cómo fue tu encuentro con Dios. Amén. También nosotros debemos creer que Dios levantó de los muertos. ¿Crees que Jesús resucitó? Perfecto. Si crees que Jesús resucitó, vas bien. Vas bien. Algunos se preguntan, bueno, ya hablamos acerca de esto. Ahora, creyeres en tu corazón. Un simple acuerdo intelectual con los hechos de la cruz y la resurrección no es suficiente. Tú debes creer en tu corazón. Creer en el corazón es muy diferente que confesar con la boca. Van los dos. ¿Ya? Confesar con tu boca y creer en tu corazón, con esos dos, tú vas a seguir a Jesús. Tú vas a seguir en la justicia de Dios. Tú vas a estar, vas a conocer muchas cosas que el Espíritu Santo va a hablar sobre tu vida. Creer en tu corazón, confesar con tu boca, son los dos pasos que nosotros debemos seguir. Yo lo hice. Primero creí y después confesé. Porque si confiesas y después crees, tampoco no es así. Primero crees y después confiesas. ¿Ya? Creer y confesar. Y termina el versículo 13 diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amados, termino con esto diciendo que nosotros debemos invocar el nombre del Señor. Invoquemos el nombre de Dios. La Biblia dice, si invocas el nombre del Señor, serás salvo. Pero va con muchas cosas. Creer
y confesar. Creer en nuestro corazón y confesar. Amén. Si nosotros creemos, nos toca confesar. En un momento de nuestra parte de nuestra vida, nos ha tocado hacer esto. Aún siendo cristianos, nos ha tocado percibir de que queremos confesar, pero no creemos en nuestro corazón. Cuando era un poco más joven, yo buscaba a Dios, pero ¿sabes qué? No creía. No creía, porque dado en algún momento dije en mi corazón, no existe Dios. Y cuando yo lo pronuncié y dije, no existe Dios, mi corazón se endureció. Y cuando yo quise buscarlo realmente, cuando yo sentí un vacío y necesitaba de Dios, yo buscaba, pero no podía, porque mi corazón había endurecido, había dejado de creer. Así yo hablaba, así yo oraba. Yo podía orar, hablar con Dios, con todo, pero mi corazón no creía. Hasta que un día me di cuenta y decía, yo en vano voy a la iglesia entonces. ¿A qué estoy yendo a la iglesia? Porque no encuentro nada, no puedo. Hasta que un día me rendí y dije, no doy más. Hasta aquí llegué. Dejé de orar y dije, Señor, yo no voy a decir nada. Lo único que quiero es que tener un corazón nuevo. Amados, si nosotros no tenemos un corazón nuevo, no podemos creer. Si has estado en este tiempo, casi 8 meses, no sé, esta cuarentena que hubo, nos hemos enfriado, o has visto que has estado presionado y que muchas cosas han pasado, quizás has pasado hambre, necesidades, que yo sé que muchos de nosotros lo hemos pasado, y que en ese momento sentiste que realmente de qué te sirve, pensaste de qué me sirvió creer en Dios si no he podido lograr hacer muchas cosas, he pasado hambre, mis hijos han pasado hambre y dejaste de creer. Es momento de buscar a Dios y decir, Señor, dame un nuevo corazón para que yo pueda confesar, para que yo pueda creer. Y sé que Dios lo hará. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón, sabe las tuyas, sabe las mías. Y sé que Dios puede hacer muchas cosas en tu vida. Amados, que Dios te bendiga y la paz sea con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.